Jesús está presente, alábalo que vive. Jesús está presente, alábalo que vive. Alábalo, alábalo, alábalo que vive. Alábalo, alábalo, alábalo que vive. Y verdaderamente ha resucitado el Señor. Y tenemos la bendición de estar grabando aquí en la parroquia San Cayetano. El párroco Alexander Castro nos ha dado la bienvenida para grabar y poder meditar la palabra de Dios, y tenemos la bendición que estamos en un monumento bellísimo del Santísimo Sacramento. Recibimos nosotros esa bendición y ustedes también que están allí escuchando la palabra de Dios. Amén. Seguimos meditando estos días en los Hechos de los Apóstoles, un acontecimiento que fue muy interesante. Y en el programa anterior hacíamos alguna referencia sobre las persecuciones que aún cuando los apóstoles hacían lo que el Señor les había mandado, lo hacían sin miedo, con paz en su corazón, glorificando a Dios. Siempre uno tiene los enemigos. Los enemigos que tenía Jesús los tenían también los apóstoles. Por eso que en el capítulo 4, versículo del 1 al 12, miren lo que dice. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, ¿se acuerdan del paralítico sanado? Se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Para qué crees tú que se les presentaron? No fue para darle rosas, ni para decirle cosas bonitas. Mira lo que dice: indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Ahorita, en colegios, en muchos colegios, por ejemplo, se prohíbe que se predique, que se hable de Jesús. Es increíble. Te prohíben. Eso pasa en muchas escuelas. Afortunadamente, aquí en Venezuela, gracias a Dios, que por lo menos hay muchos colegios católicos, pero en muchas partes del mundo se les prohíbe que hablen, lamentablemente, del Señor. Es decir, eso pasa en muchísimas épocas y ha pasado. Bueno, dice que los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Dice, muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5,000 hombres. Y enfatiza Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, 5,000 hombres. ¿Esto no le recuerda algo a ustedes? Cuando Jesús predicaba, habían 5,000 hombres, dice el evangelista, sin contar las mujeres. Las mujeres iban mucho. Pero hay un detalle, mi amor. Escucharon el discurso. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y cada vez que los sacerdotes predican la palabra en la Santa Eucaristía y hacen su homilía, tenemos que escuchar para que se produzca la conversión. Y se produjo en más de 5,000 hombres. Tenían el fuego del Espíritu Santo los apóstoles. Y miren esta es la consecuencia. Al diablo no le gusta que los hombres y las mujeres se conviertan. Y mire lo que hubo como consecuencia. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas. Yo, por ejemplo, no quiero ser como esos jefes, de estar acusando a mi hermano. ¿Se imaginan ustedes cuántos jefes a lo mejor no han pasado por tu vida, a lo mejor en tu trabajo, que cuando quieres hablarle a lo mejor de Dios te dan la espalda y dicen, no, ese es un fanático, ese es un fanático, en fin? Miren lo que dice aquí. Se reunieron los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás. ¿Te recuerdas de estos nombres? Anás y Caifás. Lo mismo que se reunieron también contra Jesús. Mire lo que va a pasar después. Y con Alejandro. Y los demás que eran familia de sumo sacerdote.
hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Ajá. Mire lo que le dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, jefe del pueblo y anciano. Porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos ustedes y a todo Israel. Le faltó decir hipócrita. Que ha sido en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Y aquí dice la palabra de Dios, mi amor, por tanto, arrepentíos, convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Así llegarán los tiempos de consuelo y el Señor enviará al Mesías destinado para vosotros, es decir, a Jesús, que el cielo debe retener hasta los tiempos de la restauración universal, de que habló Dios por la boca de sus profetas desde muy antiguo. Una palabra importante, llegó el tiempo del consuelo, mi amor, llegó el tiempo de la sanación. Y esta gente envidiosas y problemáticas comenzaron a preguntarle a Pedro y a Juan con qué poder lo habían sanado. Con el amor del Señor. Pero además con el poder de la palabra, que no tuvieron miedo. Los apóstoles ya no tenían miedo. Ellos sabían que corrían el riesgo que corría Jesús, pero se lo dieron claro. Ustedes echaron la piedra es Jesucristo. Ustedes al que crucificaron, se lo dice en su cara. En Venezuela, los que nos ven afuera, es cuando le dice a una persona, no tenía pepitas en la lengua. Tenía el Espíritu Santo, por eso se lo dijeron. Y contentos y alegres desenmascaran a estos hombres una vez más. Cuerda de hipócritas. Ustedes que se la dan, que saben que tienen el poder, andan con sus familias y andan educando mal al pueblo. Ustedes dicen que son de Dios y no son de ningún Dios. Ustedes son es del diablo. Eso fue lo que le faltó decirle a Pedro en esos términos, que después se los va a decir en algún momento, les va a decir Pedro estas cosas. Pero Pedro va empezando, el jefe de la iglesia, el primer papa. Por eso nosotros le decimos al Señor, gracias por el Papa Francisco. Gracias por el Papa Emérito Benedicto XVI. Gracias por San Juan Pablo II. Gracias por los papas. Gracias por la iglesia que nos enseña a Jesucristo. Y dice al final de la palabra, uno es el Salvador, Jesucristo. Por eso en este momento te pedimos que cierres tus ojos para que sientas a Jesucristo resucitado, al Salvador. Si es que ya no lo has sentido durante todo este tiempo, que seguramente así es. Así como esos hombres, esos 5,000 hombres recibieron el fuego del amor de Dios porque se lo predicaba Pedro y Juan, hoy tú también estás sintiendo, porque en el nombre de Jesús estamos predicando esta palabra. Y para eso tenemos que arrepentirnos. Solamente el arrepentimiento nos traerá a Jesús. Llénanos, Señor, de tu amor, para que podamos sentir y vivir la experiencia del consuelo, la fortaleza, la esperanza de un Cristo que murió, que lo enterraron, lo crucificaron, pero al tercer día resucitó para traernos vida y vida en abundancia. Porque dice la palabra de Dios, yo he venido a traer vida. El Señor ha venido a tu vida para quitarte la oscuridad, ese miedo, ese temor,
todo lo que te oprime, ya estás bajo la autoridad de Dios, ya no tiene dominio sobre ti la muerte, ni la enfermedad, ni el demonio, ni nada de lo que te puedan decir, ni brujo, ni santero, nada, solamente confía en el poder de tu amado Jesús y recibe el amor de Dios en este momento a través de los ojos misericordiosos de Pedro y de Juan, que miraron a este hombre con amor, con el amor que Jesús les regaló durante todo el tiempo que estuvieron con ellos. Recibe, que sea sanado, que sea liberado de toda enfermedad en este momento, que tus empresas comiencen a prosperar, pero que tú también recibas un cambio de mente, un cambio de corazón y que también puedas ayudar a otros. Si el Señor ha puesto en tu corazón que ayudes a otras personas económicamente, hazlo, porque es la voz de Dios que ya te está gritando el corazón. Y como lo dice la palabra de Dios, Señor, no hace falta que tú vayas a mi casa. Una sola palabra tuya bastará para sanarme.